Vista de causa, rol 11.097. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, interpuesto por Inmobiliaria e Inversiones, JT Diego Limitada y Andrés Eduardo Gutiérrez Gutiérrez. Respecto del artículo 32, última frase, de la ley número 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios. A continuación tiene la palabra el señor relator don Sebastián López Mañasco. Muchas gracias, señor presidente. Conforme al auto acordado de vistas de causas de esta magistratura, certifico que esta sesión de pleno se lleva a efecto por vías remotas, estando el tribunal integrado el día de hoy por su presidente, ministro señor Juan José Romero Guzmán, y por sus ministros, señores Iván Aróstica Maldonado, señora María Luisa Orán Barril, señores Gonzalo García Pino, Cristian Letelier Aguilar, señora María Pía Silva Gallinato y señores Miguel Ángel Fernández González y Rodrigo Picaflores. En estos autos constitucionales a foja 1, con fecha 28 de mayo del año en curso, Inmobiliaria e Inversiones JT Diego Limitada y don Andrés Gutiérrez deducen el requerimiento de inaplicabilidad indicado respecto al artículo 32 en su última frase de la ley número 18.902 que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y solicitan que esta declaración de inaplicabilidad produzca sus efectos en el proceso rol 256-2021 sobre recurso de reclamación seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago y caratulado Gutiérrez con Superintendencia de Servicios Sanitarios. El precepto legal cuestionado dispone de varios incisos, y en el inciso primero determina que las personas o entidades que estimen que las resoluciones de la superintendencia no se ajustan a la ley, podrán reclamar dichos actos ante la Corte de Apelaciones de Santiago. A continuación, la norma determina los plazos, determina los pertinentes traslados a la superintendencia recurrida y la tramitación de esta reclamación para, en el inciso final, preceptuar que, concluida la tramitación, traídos los autos en relación, la Corte dictará sentencia dentro de 15 días y que, y siendo esta la parte concreta impugnada de inaplicabilidad, contra dicha resolución no procederá recurso alguno. Luego, y en cuanto a la gestión judicial invocada y en que incide el nivel de inaplicabilidad, señala la sociedad y la persona natural requirente que solicitaron a la empresa Sval Social. Perdón, presidente, se me apagó. Las requirentes solicitaron a la empresa Sval Sociedad Anónima el servicio de alcantarillado para 5 inmuebles de su propiedad ubicados en la localidad de Mirasol, en la comuna de Algarrobo. Sval Sociedad Anónima es precisamente la concesionaria de servicios sanitarios que atiende en la zona y señala a los requirentes que le habrían solicitado condiciones que estimaron abusivas e ilegales. Ante ello, señalan que solicitaron por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios su intervención para solucionar el conflicto. Superintendencia que, comillas, rehuyó también resolver la controversia suscitada entre el usuario y el prestador sanitario, cierre comillas, y en virtud de ello es que la requerente habría reclamado ante la Corte de Apelaciones de Santiago en la gestión judicial invocada. Luego, sin señalar más detalles respecto del caso particular, señala, cuanto al conflicto constitucional, la actora, que la frase contra dicha resolución no procederá recurso alguno, determina que en el caso concreto se infrinja la igualdad ante la ley garantizada en el artículo 19, número 2 constitucional, y se vulnere también el artículo 19, número 3 de la Carta Fundamental, en cuanto al debido proceso y al derecho a recurrir de lo resuelto ante un tribunal superior. Derecho al recurso que igualmente se encuentra reconocido y garantizado como garantía judicial por los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todo en vinculación con el artículo 5 de la Carta Fundamental. Señalan, comillas, que en el caso sublite la frase impugnada vulnera el derecho de los actores al debido proceso, pues contiene una disposición de carácter negativa que les despoja de los recursos ordinarios que concede el Código de Procedimiento
civil frente a una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago cuando falle el recurso de reclamación, al tiempo que indican que si la frase cuya inaplicabilidad por inconstitucionalidad se pide en este escrito no existiera, desde luego que serían procedentes los recursos ordinarios sin limitaciones. Agregan que la superintendencia es un órgano de la administración del Estado que carece de funciones jurisdiccionales, con funciones fiscalizadoras y de resolución de controversias entre los prestadores de servicios sanitarios y los usuarios. Señalan en este sentido que el actuar de la superintendencia siempre en el marco de un procedimiento administrativo para concluir que en ningún evento podría estimarse que esta sentencia, o bien, dicho de otra forma, que el actuar de la superintendencia de servicios sanitarios vendría a ser una, entre comillas, primera instancia tramitada en un procedimiento jurisdiccional, de modo que tampoco podría entenderse en este sentido que la reclamación ante la Corte de Apelaciones revista un carácter de revisión o de segunda instancia. Finalizan entonces concluyendo que en consecuencia de la resolución de la superintendencia, que en este caso particular no resolvió el asunto debativo, no corresponde en ningún caso a una sentencia dictada en un procedimiento jurisdiccional, que de mérito para entender que la sentencia de la Corte sería una revisión de lo resuelto por un tribunal inferior. Y entonces se indica que la norma priva del derecho a impugnar lo resuelto por la Corte de Santiago ante un tribunal superior, y es por ello que se solicita que se acoja en este sentido el requerimiento. Conforme se lee de los antecedentes que fueron remitidos por la Corte de Santiago, a Fojas 44 se puede señalar como antecedentes mayores para el entendimiento correcto del requerimiento en el caso concreto, que el acto de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que se reclama como ilegal, estoy leyendo a Fojas 44 la reclamación anejada al expediente, estaría contenido en la resolución 740 de abril de 2021, por el que se rechazó un recurso de reposición que los reclamantes, mismos requerentes de inaplicabilidad, le presentaron en diciembre de 2020, impugnando el oficio de la misma superintendencia, Oficina Regional, Quinta Región de Valparaíso, ordinario 4.930-2020, de 16 de diciembre del mismo año, que omitió responder el reclamo planteado, que se relaciona con exigencias que no se enmarcan en la ley hechas por parte de la empresa SBAL S.A. para dotar de servicio de alcantarillado a los reclamantes. Sigo leyendo textualmente: la Superintendencia de Servicios Sanitarios no respondió lo reclamado en ninguna de las dos instancias en que fue requerida, siendo suyos los abusos cometidos por la concesionaria SBAL S.A. y afectando gravemente los derechos de los reclamantes. Cierro la cita, señor presidente. El requerimiento se admitió a trámite y se ordenó también la suspensión del procedimiento en la causa sustanciada ante la Corte de Santiago. A Foja 75 consta que la Corte suspendió el procedimiento en la reclamación sub iudice. Conferidos los traslados de admisibilidad, fue evacuado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios traslado, y el libelo fue declarado admisible por la misma sala de este Tribunal Constitucional. Asimismo consta suspendida por la Corte de Apelaciones, conforme a Foja 75, la sustanciación de la reclamación de ilegalidad. Posteriormente, continuando con la tramitación orgánico constitucional pertinente, se confirmaron los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes, y en esta oportunidad no fueron formuladas observaciones al nivel de inaplicabilidad por los órganos constitucionales ni por la Superintendencia de Servicios Sanitarios como parte reclamada. Habiéndose traído los autos en relación, se agregó la causa para su vista en esta sesión de pleno y se anunciaron en forma para alegar los abogados representantes de ambas partes concernidas en estos autos constitucionales. Es todo, señor presidente. El micrófono, presidente. Su micrófono, presidente. Muy bien, disculpen. Por la parte requerente, tiene la palabra el abogado señor Héctor Rodríguez Mendoza. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal vengo a delegar en estos autos, solicitando sea acogido el requerimiento presentado respecto, como bien lo ha dicho el señor relator, respecto de la última frase del artículo 32 de la ley 18.902. Artículo que, al tenor literal, señala que frente al fallo de la Corte de Apelaciones no procede recurso alguno.
Su señoría excelentísima, debido a lo completo de la relación, esta parte va a ser hincapié en algunos puntos que parecen de suma relevancia. Primero, ¿cuáles son los hechos sobre los cuales trata la causa de fondo? Y solo lo voy a hacer de una forma referencial. Mis representados son propietarios de 5 bienes raíces ubicados en la localidad de Mirasol, bienes raíces que están contiguos al servicio de alcantarillado de dicha localidad, y se solicitó la factibilidad de dicho servicio a SBAL. SBAL contestó estableciendo requerimientos que a nuestro juicio exceden el tema de las normas legales, y estableció además que el costo de las obras de alcantarillado, a pesar de ser de carácter pública, y beneficiar la utilización de ellos, precisamente la empresa SBAL, como en su calidad de concesionaria, estableció que los costos de dichas obras, bastante importantes, debían ser asumidos por mis representados, eludiendo la obligación que establece la ley respecto de que sería SBAL quien debe asumir los costos. Frente a eso, esta parte recurrió a la Superintendencia de Servicios Sanitarios dentro del plazo que establece el artículo 31, solicitando expresamente que la superintendencia se pronuncie sobre las obras que indebidamente estaba exigiendo SBAL, y en segundo punto respecto de los costos de quién debía asumir los costos de dichas obras. La superintendencia en la resolución o en el acto administrativo estableció, no resolvió los 2 puntos que se consultaban, frente a lo cual esta parte presentó reposición, también en conformidad al artículo 31 de la ley 18.902, reposición que tampoco terminó resolviendo precisamente el conflicto que tenía mi representado con la empresa SBAL. Es decir, no hubo ningún acto administrativo respecto a la superintendencia en el sentido de pronunciarse en algún sentido u otro respecto a las 2 peticiones concretas que se formulaban. Simplemente hubo un rechazo al reclamo que se había presentado. Frente a esto, se recurrió a la Corte de Apelaciones. Y aquí quiero, ya entrando en materia, hacer presente respecto de por qué esta parte ha alegado la inconstitucionalidad de esa última frase del inciso final de la ley ya citada en su artículo 32. En todas las otras normas, cuando uno pretende impugnar vía judicial alguna decisión de la autoridad ejecutiva, existe, a nuestro juicio, un debido proceso que no existe en estos autos, en los autos de fondo, dado la redacción de la norma. ¿Se escucha bien, señor presidente? ¿Sí? No muy bien. Señor presidente. Señor presidente. Sí, don Muy Héctor. bien. Se escucha por momento entrecortado. ¿Se escucha ahora mejor? Sí. Prosigue. Okay. ¿Dónde esta parte cree que se encuentra la inconstitucionalidad? Primero, respecto de todas aquellas normas en las cuales se puede recurrir de resoluciones o actos del Poder Ejecutivo, son procedimientos que permiten o segunda instancia o recurrir a la Corte Suprema a través de en contra de los fallos de la Corte de Apelaciones, ya sea en los recursos de casación en la forma y en el fondo. Nada de esto se puede hacer en este procedimiento, por lo tanto, la Corte de Apelaciones resuelve en única instancia. Respecto del acto administrativo, ya este excelentísimo tribunal, tanto de esta superintendencia como de las otras superintendencias, no constituye una resolución judicial. Por lo tanto, la Corte de Apelaciones lo que establece es lo que la Corte de resolver es precisamente la impugnación del acto y no una segunda instancia o Corte de Apelaciones o una revisión de ese acto. Simplemente debe pronunciarse, y lo que en virtud de las otras normas debería poder ser conocido dicha resolución por un tribunal de segunda instancia o a lo menos por un tribunal de casación.
Señor abogado. Señor presidente, tuve un problema técnico. ¿Se No se escucha? preocupe. Sí. Señor presidente, voy a tratar de cambiar de posición porque aparentemente la conexión es inestable. Solo un segundo, señor presidente. Continúo, señor presidente, si se me escucha bien. Okay. Sí. Por lo tanto, primeramente, esta parte considera la ilegalidad de ese inciso final, de esa frase final, respecto de precisamente de que todas las otras normas, si estuviéramos hablando de cualquier otra superintendencia, se establecería o una segunda instancia respecto de la Corte Suprema, o eventualmente que la Corte Suprema se pudiese pronunciar respecto de una revisión más jurídica respecto de un eventual recurso de casación en la forma o en el fondo. Ninguna de esas cosas se puede hacer porque la norma es categórica al establecer que no procede recurso alguno. Por lo tanto, a juicio de esta parte también se contrapone a el Pacto San José de Costa Rica, en especial en su artículo 8º, donde establece las garantías de un debido proceso, y un debido proceso ya se ha establecido doctrinariamente y también judicialmente que, en definitiva, un debido proceso requiere un tribunal de segunda instancia para conocer aquellas materias. Por lo tanto, nos encontramos en una situación excepcionalísima respecto de una superintendencia que resuelve, y frente a su acto, que en este caso no solo a juicio de esta parte es ilegal, sino es incompleto al no pronunciarse sobre lo que mis representados habían solicitado. Esto es, las obras que habían que realizar y quién debía asumir el financiamiento de esas obras. Entonces, nos encontramos en una situación, en este caso en particular, de una superintendencia que no ejerce sus facultades establecidas en la ley, y nos encontramos con un procedimiento que solo me permite recurrir a la Corte de Apelaciones sin ningún recurso sobre dicho fallo. Por lo tanto, a criterio de esta parte, y según se ha resuelto en otros casos en el tribunal, en este mismo excelentísimo tribunal, respecto de obviamente de otras materias, es parte del debido proceso precisamente el poder recurrir en segunda instancia lo que está vedado en virtud del artículo 32, frase final. Por lo tanto, excelentísimo señor presidente y ministros, esta parte viene en solicitar que se acoja el requerimiento, que se declare inaplicable por inconstitucional precisamente la frase final del artículo 32. Y con esto termino, señor presidente. No hay que olvidar que el servicio de alcantarillado que se otorga es un servicio del Estado. El Estado simplemente concesiona en empresas privadas este servicio, pero mantiene la obligación de prestar este servicio, situación que no se ha producido en este caso y respecto del cual solicitamos un debido proceso para que sea conocida esa legalidad. No tengo nada más que alegar, señor presidente, simplemente que se acoja el requerimiento de los términos planteados. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra al abogado de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, señora María Alicia von Postok Molina. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo Tribunal Constitucional, alego en contra del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por la inmobiliaria de inversiones JT Diego Limitada y Andrés Eduardo Gutiérrez Gutiérrez. El recurso se funda en que el artículo 32, frase final, inciso final, la frase también final, de la ley 18.902, orgánica de las superintendencias y sanitarios, transgrediría los artículos 19, número 2, y 19, número 3, inciso quinto, de la Constitución Política de la República, solicitando desde ya su rechazo en atención a argumentos de derecho que a continuación paso a exponer. Primero, su señoría excelentísima, se debe señalar que el recurso de estos autos incurre en el incumplimiento del artículo 80 de la ley 17.997, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional. En efecto, este artículo 80 establece que el recurrente de inaplicabilidad tiene que efectuar una exposición clara de los hechos y fundamentos en que se apoya el recurso, y cómo estos provocan
la infracción constitucional. Entonces indica precisamente las normas, debe indicar las normas constitucionales que se estiman esgrimidas o transgredidas por este artículo 32. Ahora bien, tanto en su alegato como en el recurso a estos autos, se invoca que este artículo 32 de la ley 1802, que está contemplado en el título sexto de los recursos, establece que las resoluciones u omisiones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, respecto a los cuales no hay, el afectado no comparte la legalidad de ese acto administrativo, establece la posibilidad de recurrir ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Así se establece el procedimiento y este tribunal podrá entonces o deberá dictar sentencia. Se establece una serie de plazos, el recurrente tendrá para reclamar de ilegalidad un plazo de 15 días desde que sea notificado de la resolución recurrida, que estima ilegal o arbitraria. Luego se le dará traslado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios en un lapso de 6 días y finalmente se dictará sentencia por la Corte de Apelaciones de Santiago. Efectivamente, el inciso final, en la parte final, se señala que frente a esta sentencia no procederá recurso alguno. El artículo 32 habla de esta resolución, no procederá recurso alguno. De acuerdo a esto, podemos señalar también que este recurso interpuesto es un recurso de carácter preventivo. Y es preventivo porque la resolución que motiva la ilegalidad del artículo 32, interposición de recursos conforme al artículo 32, está contenida en la resolución Superintendencia 740 del año 2021. Y este recurso se tramita en la Corte de Apelaciones de Santiago, se encuentra efectivamente suspendida por este tribunal, y hay una discrepancia entre la inmobiliaria y ESVAL por obras de capacidad para el proyecto de unas localidades en la localidad de Mirasol, y que corresponden a tres viviendas unifamiliares y 2 condominios de 10 y 4 viviendas. Este recurso de ilegalidad no ha sido resuelto y su gestión judicial está suspendida. Evidentemente, el recurso de inaplicabilidad interpuesto es preventivo y únicamente interpuesto para hacer frente a una eventual sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que no satisfaga los intereses de la inmobiliaria, es decir, que mantenga firme lo resuelto por la Superintendencia. Ahora bien, ¿por qué la Superintendencia interviene? Interviene porque el artículo 16 del Decreto Supremo 50 del año 2003, que es el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, establece que frente a discrepancias emanadas de un certificado de factibilidad entre un urbanizador, un interesado y una empresa concesionaria de servicios sanitarios, la Superintendencia debe resolver las discrepancias técnicas que se presenten. La situación y el problema que se verifica en esto es que efectivamente hay un certificado de factibilidad, pero el certificado de factibilidad, tal como lo señala la Ley General de Servicios Sanitarios, es un documento formal en que la empresa sanitaria se obliga a prestar el servicio a un cliente futuro, cumpliendo una serie de requisitos técnicos y condicionantes para la dación de servicio. Y en ese certificado de factibilidad, además, se pueden establecer las alternativas de financiamiento que tenga la empresa sanitaria. Ahora bien, todo el procedimiento de la dación de servicio está regulado por este artículo 14 y siguientes del decreto 50 del año 2003, el reglamento de la instalación de medicina de agua potable y alcantarillado, y establece una serie de etapas que debe cumplir interesado, que es que una vez solicitado el certificado de factibilidad, debe presentar el proyecto de red pública. Y ese proyecto de red pública es puesto en conocimiento de la empresa sanitaria, y la empresa sanitaria establece las condicionantes técnicas, ejecute obras, realice algún ducto, si son de cargo suyo o son de cargo de la empresa sanitaria, y se identifican las necesidades de uno u otro. Pero el problema o la situación que se presenta aquí es que la inmobiliaria no ha presentado hasta la fecha el proyecto de red pública. Y pretende que pues, ¿por qué no lo ha presentado? No lo sabemos. Pero sí sabemos dos cosas. Y con el certificado de factibilidad pretende que le otorguen el servicio, que efectivamente es una obligación legal de la concesionaria, pero sujeta a las condiciones técnicas o el cumplimiento de las condiciones técnicas del organizador. Y segundo, que haya presentado el proyecto de red pública, proyecto que no ha presentado a la fecha. Y la situación que acongoja a la inmobiliaria es que ya tiene ejecutadas 5
inmuebles. Es decir, ya construyó los inmuebles sin cumplir o sin condicionar esa ejecución, esa construcción de esos inmuebles a las condiciones técnicas que le pudiera exigir la empresa sanitaria. La superintendencia resuelve la discrepancia y le dice, señores, pónganse de acuerdo al diseño del proyecto y además al acceso que va a tener la concesionaria a las obras para su mantención y posterior operación. Pero no establece la superintendencia cuál es la solución técnica. Esa solución técnica deberá darla el proyecto de red pública, que es de cargo del urbanizador, de cargo de la recurrente, que no ha presentado. Esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque de acuerdo a lo que estamos viendo, no hay ninguna violación o transgresión de ninguna norma constitucional invocada. Más bien lo que desea es acomodar esas garantías constitucionales a los hechos, estableciendo así forzadamente su transgresión. ¿Para qué? Justamente para que en el caso que la Corte de Apelaciones de Santiago resuelva que no existe ninguna ilegalidad en el procedimiento llevado a cabo por la superintendencia en cuanto a conocer sobre la discrepancia, porque el distinguido colega señala que la superintendencia no generó ninguna respuesta. Se generó un oficio de parte de la Oficina Regional de Valparaíso. Luego una serie de reuniones técnicas con abogados e ingenieros de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con técnicos e ingenieros tanto de la urbanizadora, es decir, de la inmobiliaria, como también de la empresa sanitaria. Pero lo interesante aquí es que nos está otorgando una categoría o una atribución que esta superintendencia no tiene, que es resolver cuál es el diseño, o aún peor, que pretende que la superintendencia omita el procedimiento que se establece en el reglamento de instalaciones de agua potable y alcantarillado, justamente para la solicitud de la dación de los servicios. Y por eso nosotros señalamos que esto sería un recurso de carácter preventivo. Ahora, ¿cuál es la vulneración de las normas constitucionales que alega la inmobiliaria? Estaría en el artículo 19, numeral 2, y numeral 3, inciso 5. En respecto a la vulneración del artículo 19, número 2, la igualdad ante la ley. Particularmente que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados, y ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. Principalmente eso es lo que invoca el recurrente en el recurso. Y en el numeral 3, principalmente inciso 5, toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción deberá fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado, y corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justas. La recurrente señala que se transgreden esas disposiciones constitucionales cuando la ley establece, en el artículo 32, inciso final, parte final, que no procederá contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago recurso alguno. Vuelvo a insistir, su señoría excelentísima, se interpuso un recurso de reclamación de ilegalidad, fundado en este artículo 32 en contra de la resolución superintendencia 740 del año 2021, y que se tramita en la Corte de Apelaciones de Santiago, y respecto del cual invoca que esta superintendencia no ha dado cumplimiento a su obligación legal. Más que no dar cumplimiento a su obligación, lo que ocurre, su señoría excelentísima, es que la solución entregada por la superintendencia no es del agrado de la recurrente. En cuanto a la igualdad ante la ley, artículo 19, número 2, que serían las disposiciones constitucionales de nuestra Carta Fundamental que habrían sido vulnerados, en Chile, tal como señalé anteriormente, no hay personas ni grupos privilegiados, ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. E insisto en esta parte, perdón, del artículo 19, número 2, porque justamente la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal ha establecido que existe un trato igual a los que están en iguales condiciones. Es decir, si el procedimiento para reclamar de la ilegalidad de un acto administrativo emitido por la superintendencia debe ser sometido a conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, y es igual para todos aquellos que estimen que sus resoluciones o las actuaciones de la superintendencia les genera o estiman que es ilegal o arbitraria,
entonces es el mismo procedimiento, no hay ninguna vulneración, las condiciones son iguales para todo aquel ciudadano interesado en alegar la ilegalidad que haya incurrido la superintendencia. Asimismo, la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal ha señalado que la igualdad ante la ley no es un derecho absoluto. Hay distinciones y no pueden ser consideradas arbitrarias o indebidas, pues ellas se fundan en presupuestos razonables y objetivos. Y en consecuencia, deben ser adecuadas, necesarias y proporcionales. Es decir, la igualdad ante la ley, en este caso, no se vulnera porque el tratamiento que tiene la inmobiliaria de inversiones JP Diego Limitada es aquel mismo tratamiento que tendría cualquier inmobiliaria que recurriría ante la superintendencia frente a algún acto administrativo que no satisfaciese en cuanto a la legalidad del mismo. Si se acogiera al recurso, su señoría excelentísima, inaplicabilidad por inconstitucional, conforme a las reglas, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sería confuso, pues no podríamos señalar qué naturaleza tendría el recurso, porque eliminaría la parte que dice no procederá recurso alguno. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del recurso? El colega, ni siquiera el colega lo tiene claro. Habla de un recurso de casación en la forma, tal vez un recurso de casación en el fondo, podrá ser una apelación. ¿Cuál sería el plazo para su interposición? ¿Ante quién se interpondría? ¿Ante la misma Corte de Apelaciones de Santiago? ¿Ante la Corte Suprema? ¿Ante el Tribunal Constitucional? Es decir, quedaría en una situación absolutamente, efectivamente, de desigualdad de condiciones con respecto a otro requiriente establecido conforme recurra conforme al artículo 32. Respecto del artículo 19, número 3, inciso quinto, es decir, toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Bueno, corresponderá también al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento de investigación racional y justa. Esto es el quid en cuanto al asunto que impugna como garantía vulnerada. Si esta garantía sería vulnerada por este artículo 32. Ahora bien, debido proceso como tal, porque señala que se infringe el debido proceso, es una garantía constitucional judicial y puede ser entendida en dos expresiones, como un debido proceso formal y como un debido proceso de carácter sustancial. En el caso del debido proceso formal, estaríamos frente a la decisión de un órgano jurisdiccional que debe ser resuelto en un proceso previo ante un tribunal competente y con un procedimiento que asegure la defensa. Veamos si estamos cumpliendo esta excepción del debido proceso formal. Es decir, la decisión de un órgano jurisdiccional, la Corte de Apelaciones de Santiago, debe ser resuelto en un proceso previo ante el tribunal. Interponer recurso, la inmobiliaria evacúa su traslado a la superintendencia, en el mismo recurso puede presentar algún medio de prueba, algún documento, algún elemento fundante del recurso, y el procedimiento, bueno, se sorteará, se verá a la vista la causa, como señala expresamente el artículo 32, y se agregará extraordinariamente para su vista. Asegura la defensa y no habría un debido proceso desde un punto de vista formal. En cuanto desde el punto de vista sustancial, debido proceso se debe entender como la decisión jurisdiccional que debe ser racional y justa. Esto es proporcional, adecuada y fundada y motivada en el derecho aplicable y no en criterios arbitrarios. Es decir, el recurso interpuesto en virtud del artículo 32 debe fundarse en una decisión jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago que debe ser racional y justa, es decir, fundada en el derecho. ¿Y cuál sería el derecho aplicable? El Decreto Supremo 50, entre otras normas, del año 2003, que establece el procedimiento de gradación de servicios. Porque tal como lo señalé anteriormente, no basta el certificado de factibilidad. No es una herramienta mágica respecto del cual tenga que entregarse el servicio, sino que debe cumplir con las condicionantes técnicas
que correspondan de acuerdo a su mismo proyecto que acompaña o presenta la empresa sanitaria. Proyecto que, como ya señalé, no ha sido acompañado. Bueno, y así se explica con esto, revisando tanto el concepto del debido proceso, tanto formal como sustancial, que no habría ninguna vulneración en los términos expuestos en el recurso y también así mismo en su alegato, y así se explica que se invoque que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Vamos al debido proceso administrativo, ya para hacer un poco más, aún extenderme más allá de lo invocado incluso por la recurrente. ¿La superintendencia tiene facultades regulatorias? Sí, están entregadas en la Ley 18.902, Ley Orgánica de la Superintendencia, en la Ley General de Servicios Sanitarios, decreto con fuerza de Ley 382 del 88. ¿Está habilitada para dictar instrucciones necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones? Por supuesto. Artículo 4 de la Ley 18.902, letras C y E. Además, también puede interpretarlas. ¿Cuenta con algún procedimiento establecido para resolver? Efectivamente, hay un procedimiento. La recurrente interpone un reclamo a través del sistema de atención de consulta, llamado también SAC. Se recepciona ese reclamo, se acompañan los medios de prueba, se da traslado a la empresa sanitaria, se le requiere a la empresa sanitaria conocer del asunto, se solicita los certificados de factibilidad, se efectúan reuniones vía Zoom entre tanto funcionarios de superintendencia, ingenieros de la empresa sanitaria, ingenieros del organizador, y se toma una decisión. Esa decisión, que fue primeramente contenida en el Ordinario Regional 4930 del 16 de diciembre de 2020, que establece y que resuelve que la facultad que tiene la superintendencia, que se entrega en el artículo 16 del decreto 50, es que de resolver la contienda se ha resuelto y que la empresa y que el urbanizador debe acompañar o debe ponerse de acuerdo junto con la empresa sanitaria de cómo van a desarrollar el diseño del proyecto. Y lo mismo se señala en la resolución superintendencia 740 de 21 de abril del año 2021, porque además se trata de resoluciones de carácter fundado. Volviendo entonces al artículo 19, número 3, inciso quinto, la disposición constitucional entonces pareciera que no se ve infringida, pues de un punto de vista procesal, el debido proceso no ha sido vulnerado, pues hay partes, ESBAL, inmobiliaria, y por otro lado la superintendencia, hay un conflicto, y por otro lado la superintendencia que resuelve este conflicto. Si no existieran las partes, si no existiera el conflicto, o si no existiera la superintendencia, no habría infracción del debido proceso, simplemente sería inexistente, no habría debido proceso. Ahora bien, cuando los argumentos que exponen el recurso, la requiriente inaplicabilidad, más se refieren a una infracción del procedimiento que contempla artículo 32, parte final, inciso final, que es que frente a la sentencia de la Corte Operacional de Santiago no procederá recurso alguno. Y según él estima, debiera haber alguna otra instancia, no sabe cuál, será Corte Suprema, será la misma Corte de Apelaciones, reconociendo alguna reposición, o después un recurso de apelación, donde se interpone quien conoce, como ya lo he señalado anteriormente. Aquí no ha habido infracción al debido proceso, se ha respetado todas las etapas del mismo y no se ha vulnerado por parte de la superintendencia el artículo 19, número 3, inciso 5. Podemos señalar que el procedimiento, efectivamente, que se contiene en el artículo 32, también es esencial y parte del proceso porque lo desarrolla, pero no es lo mismo. Y la relación de hechos del recurrente en el recurso se vincula al procedimiento y no al proceso. De esta manera, su señoría excelentísima, no hay una vulneración de las normas o del debido proceso en la manera que le invoca el recurrente,
y en este caso no existe tal vulneración, por consiguiente el recurso de inaplicabilidad no ha sido fundamentado adecuadamente. Por estos argumentos de derecho, su señoría excelentísima, solicito se tenga por rechazado el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por la Inmobiliaria Inversiones JT Diego Limitada y también por don Andrés Eduardo Gutiérrez Gutiérrez. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Señores y señores ministros, ¿tienen alguna pregunta que formular a alguno de los abogados? Muy bien. Ha finalizado la presente vista de causa. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, señor presidente.